Hey. ¿Cómo andan todos? Yo espero que muy bien, pues hoy traigo el capítulo 2 del fanfic de Hermanos Reencarnados o ahora llamado El Gran Sabio, igual al cielo. He estado un poco inactivo, no como antes, pero si no he subido video, porque me he concentrado en escribir mucho de este fanfic, hasta el punto de que aparte de este capítulo, ya tengo 2 más escritos que solamente falta revisar y editar para subirlo. Y solamente falta escribir un capítulo más para acabar con el primer arco argumental. Así que lo más seguro es que los próximos 2 o 3 vídeos sean de debate, que es el nombre resumido de la vida después de la muerte. Por cierto, antes de empezar, si alguien no se ha visto el manhwa, que es 100% recomendado, o quiere leerse la novela traducida y al día, voy a estar dejando links en la descripción del video, para que puedan leer ambos. Los dos, tanto el manhwa como la novela, se actualizan los días viernes. A partir de ahora, voy a hacer un reto que si ustedes cumplen son recompensados. Los retos son fáciles y son retos de me gustas. Si este video consigue la aproximada cantidad de 60 me gusta, subo el próximo capítulo el mismo día que alcance los 30 me gusta. Por último, el Fico Teoría va a tener un cambio de nombre, va a pasar de llamarse Hermanos Reencarnados a El Gran Sabio, igual al cielo. Pero bueno, vamos con las advertencias y con el capítulo 2. Advertencias. Esto es un fanfic, por lo que algunos eventos de la historia original pueden verse modificados para el avance de la trama, tampoco poseo debate, ni la música e incluso las imágenes que uso, las cuales como mucho pueden estar editadas por mí para una mejor representación de los personajes o situación. Lo único que poseo es a Argen y otros personajes originales creados por mí. Capítulo 2. Recuerdos del pasado. Pasado. Tomemos un descanso, declaré con una sonrisa mientras ayudaba a levantar a mi hermano menor Gray, quien estaba tumbado en el suelo. ¿Estás seguro? Aún puedo continuar, dijo el hombre de cabello rubio pálido y corto. Sí. Dije luego de meditarlo unos pocos segundos. Tomemos un pequeño descanso antes de continuar, también es bueno descansar después de todo, continúe. Gray suspiró para luego encogerse de hombros. Como quieras, comentó mientras soltaba su espada de práctica. Iré por un poco de agua, ¿quieres una? Seguro, contesté con una media sonrisa, para luego observar cómo mi hermano se alejaba en busca de un par de botellas de aguas, y a su vez mi sonrisa se desvaneció. Dirigí mi mano al pecho y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, casi como si estuviera en mi garganta. Estaba ansioso, mañana sería la gran final para decidir quién sería el próximo rey. Me iba a enfrentar contra Cecilia en la final, quien era mi mejor amiga, y la amante de mi mejor amigo, Nico. El nombre de la chica era Cecilia y no lo iba a negar, incluso yo estuve enamorado de ella durante un tiempo, y hubo un tiempo en el que las cosas podrían haber sido distintas, donde podría haber intentado vivir en una vida de paz. Sin embargo, las cosas no fueron así y él había renunciado a cualquier felicidad con tal de convertirse en un rey. Todo para tener la autoridad suficiente para vengar a la directora del orfanato donde vivían en el pasado. Pero ahora Cecilia era muy fuerte, la cantidad de ki que ella poseía era monstruoso, y muy superior al mío, quien el cual había sido alabado por tener unas buenas cantidades de ki, pero Cecilia lo superaba y la había visto pelear. En el pasado ella no poseía un buen control de su ki, pero ahora la cosa era distinta. Puedo y debo ganar, me dije a mí mismo en voz baja en un intento de calmar mi ansiedad y nerviosismo por el enfrentamiento de mañana. Había renunciado a mucho para llegar hasta aquí, todos sus entrenamientos infernales tenían que haber servido para algo, no podía perder y menos aún podía dar vuelta atrás, era demasiado tarde para él, pues tomé este camino y lo tomaría hasta el final. Unos segundos después, solté un pequeño suspiro cuando sentí que me había calmado un poco. Sabía que mi hermano Gray sospechaba sobre mi ansiedad y nerviosismo, a pesar de intentar ocultárselo. Después de todo, él sabía sobre mis sentimientos hacia Cecilia, a pesar de que yo había intentado esconderlos y encerrarlos en lo profundo de mi ser. No puedo perderme, repetí otra vez. Esta vez no era por todo lo que había abandonado por intentar convertirme en rey, sino que era por mi propio hermano. Él también había intentado convertirse en un rey y había llegado lejos, había llegado a la semifinal de este torneo donde se enfrentó contra mí. La batalla fue brutal para los espectadores, muchos quedaron sorprendidos, pero al final fui yo quien se alzó con la victoria. Y con ello, también había destruido el sueño de mi hermano de convertirse en rey.
Una parte de mí no podía dejar de pensar que era lo mejor. Después de todo, yo siempre he sido así, siempre intento cargar con todo para que a los que más amo no tengan que sufrir y puedan vivir una vida plena. Ahora que mi hermano no puede convertirse en rey, no es necesario que pelee, ahora puede tener una vida tranquila, puede enamorarse, casarse y tener hijos, mientras vive una vida plena sin preocuparse de nada. Pues cuando me convierta en rey me aseguraré que nadie se atreva a tocarlo. Pero no solamente me aseguraría de que Grey tuviera una vida plena, sino también Cecilia y Nico. Ambos jóvenes son mis amigos desde la infancia, conociéndonos desde el orfanato y creciendo juntos como familia. Puede que últimamente estemos distanciados y que no he visto a Nico en varios días, a pesar de ello, ellos serán siempre mis amigos, y sobre Cecilia, puede que algún tenga uno que otro sentimiento amoroso que se arrastra desde lo profundo de mi ser, aunque, en este punto la veo más como una amiga o eso quiero creer yo. De cualquier forma, ella será feliz con Nico y de eso se trata el amor, ¿no? De ver feliz a la persona que amas incluso, si no es contigo mismo. Repentinamente los vellos de mi cuello se erizaron, mis sentidos se agudizaron y pude escuchar unos pasos detrás de mí. Cuando me giré rápidamente, no había nadie, pero me mantuve alerta, mis ojos se estrecharon peligrosamente mientras miraba las columnas que daban paso a una de las entradas a este patio de entrenamiento. Las columnas estaban hechas de piedra lisa con detalles en espiral, sin embargo, podía sentir que había alguien detrás de ella. Avancé unos 2 pasos hacia la columna más cercana. Hermano. La voz de Grey resonó en la zona. Cuando giré mi cabeza para verlo tuve que reaccionar rápido para atrapar la botella de agua que me había arrojado. Tan rápido como mi hermano notó mi expresión inusualmente seria, obtuvo una expresión seria él también. ¿Sucede algo? Preguntó con preocupación mientras fruncía el ceño. Observé una última vez la columna más cercana, solamente para luego de unos segundos suspirar mientras me masajeaba la parte del cuello donde los vellos se me habían erizado. Debió haber sido mi imaginación, reflexioné para luego abrir la botella de agua y tomar un largo sorbo. Mi hermano me siguió viendo con un rostro de preocupación. No sucedió nada, debió haber sido mi imaginación, afirmé en tono tranquilizador mientras que ambos nos sentábamos uno al lado del otro y descansábamos de nuestro intenso entrenamiento mirando las estrellas de la noche. Al principio estábamos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía de hermanos. Luego compartimos un par de chistes que hizo que el ambiente se pusiera divertido y por último empezamos a recordar eventos nostálgicos del pasado que pasamos ambos junto a Cecilia y Nico, y con ello mi hermanito aprovechó y sacó el tema. ¿Puedes hacerlo? Cuestionó el hombre de cabello rubio pálido mientras me miraba con un rostro estoico. Estaba analizándome, buscando cualquier pequeño desliz de mis rasgos para saber si ocultaba o mentía sobre algo. ¿A qué te refieres? Intenté hacerme el tonto, pero el hecho de haber desviado la mirada y que mi cabello rubio pálido, aunque mucho más largo que el de mi hermano, ensombreció mi mirada no ayudó mucho. ¿Puedes derrotar a Cecilia? Mi hermano fue mucho más conciso e hizo énfasis en el final. Pues tú la amas, añadió, pero fue más una declaración de un hecho que una pregunta. Grey, ya hemos hablado de esto, gruñí levemente con incomodidad sobre el tema. Y es por eso que estoy preocupado, reveló mi hermanito en tono serio. Temo que tus sentimientos puedan interponerse durante el duelo, prosiguió. Suspiré mientras que con una de mis manos me empezaba a masajear la frente. Sabía que Grey no iba a dejar el tema hasta tener una respuesta certera y por ello decidí quitar este problema de raíz. Sí. Ella me gusta, afirmé luego de unos minutos de un silencio tenso. Y tú le gustabas, reveló Grey, algo que yo ya sabía. Lo sé. Confesé sorprendiendo a mi hermanito cuyos ojos se abrieron como platos. Me giré para darle la espalda. Es por eso que yo me le declaré hace un tiempo atrás, antes de que ella y Nico empezaran a salir. Continúe. ¿Cuándo? Preguntó mi hermano un poco sobresaltado por la revelación que le acababa de dar. Suspiré levemente. Poco después de la muerte de la directora Wilbeck, respondí con tristeza. Era una noche como esta, cuando le pedí que saliéramos a hablar. La luna llena estaba como hoy, hermosa, con cientos de estrellas rodeándola, como si la luna fuera una reina. Empecé a relatar mi historia de cómo me le confesé. En ese momento, luego de la muerte de Wilbeck, quien era como una madre para mí. Yo me sentía perdido por la ira, estresado, no podía dormir bien por las noches y sentía que una pequeña decisión, como podría ser el camino de la venganza, sería un camino sin retorno. Continué y me negué a ver a mi hermano. No quería romperme delante de él, siempre me había mostrado como alguien fuerte capaz de cargar con todo y no quería que esa imagen se rompiera hoy.
Es por eso que antes de tomar una decisión que podría decidir el rumbo de mi vida, decidí ver si en mi vida podía obtener una luz que me llevara por un camino que no fuera el de la venganza. Proseguí para luego hacer una pausa mientras recordaba los sucesos de ese día. Ella al principio estaba confundida de por qué la había citado ahí, al principio estábamos incómodos, pero luego nos relajamos mientras mirábamos y observamos la belleza de Luna y luego. Mi boca se cerró instintivamente, mis labios se fruncieron y en mi rostro seguramente se formó una mueca incómoda. No me gustaba hablar de ese día, si fuera por mí decidiría mantenerlo enterrado en lo profundo de mi ser. Después de todo había sido un antes y un después en mi vida, un antes de dedicarme por completo a la venganza. La tomé por el antebrazo e hice que me mirara, pareció sorprendida pero no retrocedió ante mi toque, nos miramos a los ojos y le revelé que tenía miedo, que no sabía qué debía hacer a continuación. Le pregunté que qué era yo para ella. ¿Era un amigo? ¿Una familia? ¿O más que eso? Porque para mí, ella era más que eso. Hice una pausa, Gray tampoco me instó a seguir, pero, de todas maneras, yo iba a terminar la historia. Es solo que había veces en las que pensaba que lo sucedido en aquella noche era un sueño y que nunca pasó, pero rápidamente me recordaba que había pasado y que era la razón por la que me imbuí de completo en la venganza. Ella se puso tan roja como un tomate, no te voy a mentir, una parte de mí quiso reírse de su cara, añadí en tono de broma en un intento de aliviar la tensión que se estaba creando y cada vez aumentando en el ambiente. Pero, no me reí, eso era serio y yo quería que ella supiera que de lo que yo estaba hablando era en verdad, pero tú sabes cómo era ella, declaré mientras mis ojos se estrechaban con tristeza. Al principio ella no supo qué responder y se quedó en silencio, atónita mientras me miraba. Luego de unos segundos que quizás se convirtieron en minutos, respondió a mi declaración y ella dijo que yo era su familia. Confesé y me permití bajar la mirada un poco. Hubo un silencio melancólico mientras mi hermano me miró con algo de pena. Mostré una sonrisa tranquilizadora y cálida para que ella no se sintiera mal, aunque, estoy seguro que mis ojos nunca brillaron con más tristeza que durante esa noche. Le dije que estaba bien, le acaricié el cabello rubio de manera suave y para luego decirle que podía irse a dormir. Ella obviamente no estaba de acuerdo, no quería dejarme, pero logré convencerla de que se fuera a dormir. Proseguí para luego suspirar mientras me rascaba la parte trasera de mi cuero cabelludo. No te voy a engañar, me dolió que me haya rechazado, aquella que podía convertirse en la luz, que guiaría mi vida por el camino del bien. Me rechazó, pero me dio la fuerza para poder adentrarme por completo en mi deseo de vengar a Wilbeth. Terminé con mi historia y sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Es por eso que empezaste a distanciarte de ella?, cuestionó Gray luego de unos momentos de silencio. Giré mi cabeza para ver a mi hermanito a los ojos mientras arqueaba una ceja. Estás como que muy curioso, ¿no? Solo responde a la maldita pregunta, declaró mi hermanito exasperado por mi intento de desviar su cuestión. Sí. Pero no por la razón que tú crees, contesté mientras me cruzaba de brazos. Entonces, ¿cuál fue la razón?, preguntó mi gemelo, mientras que la luz de la luna arrancaba un par de destellos de su cabello rubio y lo hacía ver casi como un rubio casi blanco. Suspiré levemente mientras me masajeaba un poco la frente. Yo entendí la razón por la que no pudo revelar sus sentimientos, digo, sabía que le gustaba y aún así me rechazó, entonces debía de haber un porqué, comenté mientras dirigía mi mirada al frente para hacia el horizonte. Yo era la persona más cercana a ella en ese entonces, era su amigo más cercano y quien sabía casi todo de ella, y entonces el problema llegaba en esa misma amistad, proseguí. Cuando más amigo te haces de alguien que te gusta, más miedo te dará dar el siguiente paso en la relación, por miedo de destruir la relación que construyeron como amigos, confesé. Es por eso que entendí su respuesta, de negarse a dar el siguiente paso conmigo. Ella tenía miedo de que nuestra relación pudiera arruinarse, de que, si acabamos en malos términos, nunca volvería a ser lo mismo. Simplemente no quería perderme y yo puedo entenderle, pues de no haber sido por el momento crítico en el que me encontraba en ese entonces, nunca habría sacado el valor para confesarme, declaré. Y a pesar de entender todo eso, tú te distanciaste de ella, arruinando la gran relación como amigos que tuvieron, dijo Gray mientras me observaba un poco sorprendido. Cecilia y yo, éramos amigos, pero, ya no éramos tan unidos como fue en el pasado, más bien últimamente ni hemos hablado. ¿Por qué?, preguntó, o mejor dicho exigió mi hermano saber. Porque escogí el camino de la venganza, respondí mientras me levantaba y le daba la espalda a mi gemelo.
Y para poder concentrarme completamente en la venganza, no podía distraerme con cosas como el amor, además de que podría hacerme muchos enemigos que la pondrían en peligro. Continúe. Hay algo que todavía no entiendo, comentó Gray, a quien podía escuchar se estaba levantando de donde estaba sentado e intentó ponerse en mi rango de visión, no obstante, desvió la mirada. Ella sabía que tú regresabas los sentimientos amorosos que ella tenía por ti, entonces. ¿Por qué se enamoró de Nico? ¿Por qué permitió que te distanciaras de ella? Cuestionó, pero yo no le respondí. No hizo falta que yo le dijera, Gray era inteligente y pudo descifrar lo que faltaba por él solo. Sus ojos se ensancharon y dio unos pasos hacia atrás sorprendido. Tú lo sabías casi todo de ella, sabías más que Nico y yo juntos de ella, empezó en tono atónito. Sabías todo lo que alguien tenía que saber para acercarse a ella y agradarle y con el tiempo la conquistara. Gray hizo una pausa mientras tomaba fuerza para continuar. Le dijiste todo eso a Nico para que la enamorara, añadió. Sí. Dije mientras cerraba los ojos y sentía como la culpa se retorcía en mis intestinos. Una vez yo me distanciara de Cecilia, ella se sentiría culpable por no revelarme sus sentimientos y durante esos momentos de debilidad en los que ella intentaba enmendar su error y revelarme sus sentimientos, yo la rechazaba o evitaba continuamente mientras iba impulsando a Nico desde las sombras para estar a su lado, en sus momentos de tristeza por mi rechazo, para que la pudiera consolar y con ello más tarde conquistarla y enamorarla. Continúe. Y para que ella se enamorara de él y se olvidara de los sentimientos que tuvo por ti, terminó mi gemelo, el rompecabezas planteado. Asentí afirmativamente, con algo de vergüenza por lo que había hecho. Gray avanzó en un impulso de ira y me jaló por la camisa hasta que nuestros rostros estuvieron frente a frente. Podía verlo y también sentir su ira. No iba a golpearme, pero seguramente tenía ganas de hacerlo y yo no me defendería, me lo merecía. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, exclamó en tono enojado. Utilizaste a Nico, nuestro mejor amigo, nuestra familia, nuestro hermano en todo menos en sangre, como si fuera un peón, lo instaste a hacer un segundo plato, un reemplazo tuyo, acusó mi hermano y yo no respondí, pues era la verdad. ¿Y qué hay de Cecilia? ¿Acaso ella no merecía estar con quien quisiera? ¿Acaso no pudiste esperar a que ella tuviera el valor para revelar que tenía sentimientos amorosos hacia ti? Preguntó con la mandíbula tensa y su agarre obtuvo más fuerza. No. Yo no poseía tal cantidad de tiempo, declaré, y fue una declaración egoísta, y mi hermano, lo sabía, lo que hizo que se mordiera el labio con frustración y durante un momento empecé a creer que me golpearía, pero me soltó. Se dio la vuelta para darme la espalda y se alejó unos pasos para luego soltar un suspiro de cansancio. Mereces que te golpeen, reveló, y yo estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, no soy yo quien debe hacerlo, son ellos quienes tienen el derecho de hacerlo, añadió. Gray. Por favor, guarda este secreto, rogué con la mirada baja. Mi hermano se lo pensó durante unos segundos, para luego soltar un suspiro de derrota. Lo haré, confirmó, y aquello me hizo relajarme un poco. Pero, tarde o temprano deberás decirle la verdad, a ambos, continuó haciendo énfasis en ambos. Sí. Acepté, pues sabía que Gray tenía razón, ambos debían saber la verdad de lo que hice, incluso si decir la verdad haría que me golpearan e incluso podría perder 2 amigos, la verdad tenía que ser dicha. De nuevo escuché como si alguien hubiera salido corriendo detrás de nosotros, pero cuando giré mi cabeza no había nadie. Debo estar muy cansado, pensé, echándole la culpa al cansancio de estar imaginando que escuchaba cosas. A pesar de todo lo que has dicho, estoy feliz, habló Gray luego de unos instantes de silencio. ¿Eh? Mis cejas se juntaron con confusión. Desde pequeño tú siempre has intentado cargar con todo, te echabas la culpa cuando Nico y yo robábamos algo y la directora se enteraba, también te echabas la culpa cuando Cecilia destrozaba cosas por culpa de su monstruoso ki, recuerdo que te la solías pasar haciendo los deberes del orfanato, por eso, comentó Gray con una sonrisa. Por eso estoy feliz de que compartas esto conmigo, eso significa que confías lo suficiente en mí para dejarme llevar parte de tu carga, continuó haciendo que yo arquera una ceja. Solamente te lo dije porque me tenías arrinconado y no me dejarías dormir hasta que te hablara de algo relacionado con Cecilia, desestimé con rostro apático. Estoy intentando consolarte y darte ánimos, declaró mi hermano menor en tono enojado. Sí, pues no lo hagas, das asco haciéndolo, comenté mientras lo miraba con una mirada despectiva. Gray abrió la boca para decir algo, sin embargo, antes de que pudiera decir algo mi mano derecha aterrizó sobre su cabeza. Gracias, Gray.
Estoy feliz y orgulloso de tenerte como hermano, revelé mientras le daba una sonrisa cálida. Los ojos de mi hermano se abrieron con sorpresa y luego se ruborizó levemente mientras desviaba la mirada. ¿Qué diablos? ¿Por qué tan de repente? Cuestionó con confusión y algo avergonzado por la muestra de cariño tan repentina. ¿Qué acaso te gusta que te maltraten? Pregunté mientras elevaba una ceja curiosa. Claro que no, idiota. Respondió mientras fruncía el ceño para luego suspirar para calmarse un poco. ¿Seguimos entrenando? Añadió en un intento de cambiar el tema. Negué con la cabeza mientras formaba una leve sonrisa. Estoy exhausto, mejor vayamos a dormir, que mañana es la gran final, señalé, mientras me estiré un poco para luego retirarme con mi hermanito. Había sido un día muy largo, pero poco sabía que el día de mañana pasaría una tragedia de la cual nunca me recuperaría. Pues mañana Cecilia moriría por mis propias manos. Presente. Mis ojos se abrieron como platos cuando me desperté, mientras que rápidamente me senté en mi cuna y me pasé mi pequeña e infantil mano por la cara. Lágrimas se derramaban por mis mejillas, un llanto nacido del dolor producido por haber visto el recuerdo visto en este sueño. Me pasé la mano por mi infantil rostro para limpiarme las lágrimas. ¿Por qué estoy recordando esto? Me pregunté a mí mismo. Había pasado poco más de un año desde que había reencarnado en este nuevo mundo y los recuerdos de mi antiguo mundo eran muy frecuentes. Había lapso de tiempo, no podía recordar nada de cómo llegué al lugar de mi muerte, sabía cómo morí y quién fue el causante de las heridas que me mató, pero no sé cómo llegué ahí. Seguramente había un lapso de unos años, pero extrañamente no podía recordar nada de esos años. Sentía como si hubiera una pared invisible cuando intentaba acceder a esos recuerdos, era como si estuvieran ahí, pero no pudiera verlos. Algo extraño estaba pasando y yo lo sabía, más bien, mi propia reencarnación era extraña en sí. ¿Quién podría tener tanto poder como para obtener mi alma y colocarla en el cuerpo de un bebé? Esa pregunta rondaba por mi cabeza y la pensaba día y noche, pero nunca llegaba a una respuesta sólida. Para empezar, estaba el hecho de que hace unos meses atrás, cuando conseguí que mis padres me dieran un libro y pude comprobar que, si tenía la habilidad divina de los ojos ardientes de la verdad, aunque no eran igual que en el pasado, su habilidad de poder entender y comprender cualquier idioma todavía servía. Aunque al descubrir eso, también llegó otra interrogante y era el hecho de que si tenía mis habilidades divinas o bueno, tenía una de ellas que era la única que pude comprobar, eso quería decir que mi alma seguía siendo la de un dios como se esperaba. A pesar de ello, en mi mundo había una regla y era que un alma divina solamente podía existir en un cuerpo divino. Pues si un alma divina caía en el cuerpo normal de un mortal, el cuerpo sería destruido o moriría a los pocos días. Pero aquí no pasó eso, mi cuerpo ha estado sano desde que nací y también tengo un alma divina, eso solamente quiere decir que mi cuerpo debe poseer algo de sangre divina o de una raza que pueda considerarse equivalente a lo divino. Otra opción puede que sea que este mundo no trabaja con las mismas leyes que el mío, no obstante, por lo similar que es en algunos aspectos me cuesta creer esta hipótesis. Después de todo he descubierto muchas cosas sobre este mundo en los últimos meses. Empecemos por el hecho de que vivo en un continente llamado Dikaten, que está dividido en 3 reinos. Primero está el Enoir, el reino elfo en lo profundo del bosque y el lugar donde vivo, luego está Darf, el vasto reino subterráneo y hogar de los enanos, y por último está Sapin, el reino humano, y la región más poblada. Ambos, en este mundo y mi mundo anterior, poseen un sistema monárquico, pero aquí en vez de ganárselo, el reino se hereda. Descubrí que este mundo está vastamente subdesarrollado en comparación a mi antiguo mundo, pero también me di cuenta que la razón para la falta de avances tecnológicos es la magia. Sí, en este mundo existe la magia, aquello que vi usar a mi padre mientras se enfrentaba a sus 3 guardias, cuando yo solamente tenía un mes de haber nacido, era magia. En mi antiguo mundo, teníamos una fuerza interna llamada Ki que los practicantes usaban para fortalecer su cuerpo y sus armas a través de un riguroso entrenamiento. Este mundo tiene una fuerza similar llamada maná. Pero, a diferencia del Ki, que solo existe en el interior de una persona, el maná está presente alrededor nuestro.
Aunque el hecho de que en mi antiguo mundo creyéramos que el ki solamente existía en el interior de una persona era una mentira, muchos creían que era por la contaminación que el ki solamente existía dentro de uno mismo, pero la realidad era que existía en todos lados, solamente que aquel ki que no existía en el interior de una persona era llamado ki divino, pues era mucho más difícil de detectar y controlar, pero muchísimo más fuerte. El proceso para alcanzar la divinidad en mi antiguo mundo se basaba en entrar en un estado de meditación profunda mientras ibas recolectando el ki divino del alrededor para irlo combinando con tu propio ki interno, para combinar ambos en un solo centro de ki completamente nuevo que te permitiera controlar el ki divino y luego a través del ki divino ir limpiando las impurezas de tu cuerpo y al irlas limpiando, lentamente te estarías convirtiendo en un dios, con mayor fuerza, velocidad, reflejos y sentidos sobrehumanos. Este proceso se le llama la metamorfosis de Dios y es una transformación lenta y terriblemente dolorosa. Aunque para poder intentar hacer la metamorfosis de Dios primero tenías que cumplir con ciertos requisitos. El primer requerimiento era poder sentir el ki divino, lo cual solamente se podía lograr a través de largos procesos de meditación y de comprender el mundo de una manera espiritual. El segundo requerimiento era tener un cuerpo físico sobresaliente y poderoso, pues el ki divino es demasiado poderoso para un cuerpo humano normal y este sería destruido en días sino horas, dependiendo de la cantidad de ki divino que intenta absorber. Y por último requerimiento y también el más importante, era tener un control y conocimiento perfecto y milimétrico sobre el ki, pues al combinar tu ki interno con el ki divino haría que fuera más difícil de controlar, sin embargo, gracias a tus conocimientos y control sobre tu propio ki, podrías controlarlo e ir limpiando las impurezas de tu cuerpo, cosa que debía ser con mucho cuidado pues podría causarte deformaciones. No era un simple procedimiento cuya dificultad era muy alta, sino que también es algo inhumanamente doloroso, con cada segundo que pasa el dolor va empeorando. El proceso suele durar normalmente 1 o 2 días, aquellas personas quienes no llegan al día se les considera la burla de los dioses, lo más bajo de la raza divina, los conocidos demonios. 1 día o 2 son considerados dioses estándares, 3 o 4 son considerados dioses de rango alto, 5 y 6 días son dioses excepcionales, y aquellos que llegan al 7º día, son considerados dioses supremos o potenciales iluminados. Solamente 2 personas han llegado al 7º día y han sobrevivido, pues para poder llegar al 7º día se debe tener una serie de cualidad que juntarlas deberían ser imposible. Cabe resaltar que yo soy una de las 2 personas que llegó al 7º día, la otra persona es el peor enemigo que tuve en mi vida pasada y el origen de todas mis tragedias. Aunque a pesar de haber alcanzado el 7º día, no es algo relativamente que me guste recordar, pues es extremadamente doloroso, un dolor peor que la propia muerte, algo que solo le deseo a mi peor enemigo y que por suerte también tuvo que pasarlo. Para poner un poco del contexto del dolor, se siente como si miles de agujas estuvieran siendo clavadas en los poros de tu piel, y en tus ojos, sientes como si tus uñas son arrancadas a la fuerza. Sientes tu piel desgarrándose lentamente, tus huesos se sienten como si estuvieran rompiéndose en pequeños pedacitos de papel. Tu sangre hervirá como si se tratara de lava y también tus órganos internos se sentirán como si estuvieran siendo licuados con magma. Y esos dolores solamente irán en aumento durante todo el día 7, a pesar de ello, el poder que obtienes es algo que está a otro nivel. Como sea, no sirve mucho pensar en ello, mi antiguo cuerpo había muerto y ahora estoy en un nuevo mundo. Y en este mundo existe el maná cuyo potencial para sentirlo y manipularlo es en gran parte genético. Alrededor de 1 de cada 100 niños lo poseen. Será evidente cuando un mago despierta por primera vez por la repelencia inicial del maná circundante, cuando su núcleo de maná se manifiesta en una barrera translúcida que se forma alrededor del despertado que dura un par de minutos. El maná se puede usar de 2 maneras. Los 2 métodos más comunes para utilizar el maná son: mejora del cuerpo con maná, conocido como aumentador, y emisión de maná al mundo exterior, conocido como conjurador. Los aumentadores se ven más comúnmente entre los guerreros que utilizan maná, canalizándolo a través de su cuerpo para fortalecerse y atacar. La práctica de conjurar se ve en los magos, quienes, después de utilizar su maná, pueden lanzar hechizos para emitir un cierto efecto en el área circundante o directamente en un objetivo. Sus debilidades y limitaciones son: si bien los aumentadores pueden poseer una fuerza, defensa y agilidad increíbles, su debilidad radica en su alcance limitado. Los conjuradores poseen poderes insondables, capaces de doblar su entorno a su voluntad. Sin embargo, tales poderes tienen límites.
A diferencia de los aumentadores, que utilizan la mayor parte del maná en sus propios núcleos de maná, los conjuradores necesitan pedir prestado maná del mundo exterior, además de su propio núcleo de maná, para ejercer maná en su entorno en forma de hechizo. Si bien ambos tipos de magos, o manipuladores de maná, para el término más científicamente preciso, dependen y están categorizados por su núcleo de maná, los aumentadores y los conjuradores también tienen diferentes formas de medir su actitud. La destreza o talento de un aumentador se mide por la fuerza de los canales de maná en su cuerpo, que mide la velocidad y la eficiencia en la reubicación de su maná desde su núcleo de maná en varias partes de sus cuerpos. El poder y el talento de un conjurador, comparativamente, se mide por el poder de sus venas de maná, lo que indica la velocidad y efectividad de absorber maná del mundo exterior para lanzar un hechizo. Los magos, manipuladores de maná, generalmente se clasifican en una de estas dos divisiones, ya que intentar dominarlos desde una etapa temprana es increíblemente lento e ineficiente. La mayoría nace con una diferencia sesgada en sus canales de maná y venas de maná. Los aumentadores no necesitan venas de maná muy fuertes porque utilizan principalmente el maná de sus núcleos, mientras que los conjuradores no necesitan canales de maná muy poderosos porque no liberan su maná en sus propios cuerpos. A medida que aumenta el nivel de competencia, la distinción entre aumentadores y magos disminuye naturalmente, pero eso es solo en un nivel avanzado. Un ejemplo de potenciadores sería mi padre, Patoyi y Beto. Mientras que un ejemplo de conjuradores sería Ria. Aunque también existe lo que llaman desviadores. Habiendo un tipo especial llamado emisor. Ellos son una clase rara de magos capaces de realizar hechizos curativos con maná, pero es único para la raza humana. Los fundamentos de conjurar son: los pasos adecuados para utilizar maná para los magos son reunir el maná circundante en el área, atraerlo a su cuerpo, luego, después de circularlo a su núcleo de maná para estabilizar y purificar el maná diluido de la atmósfera, lo canaliza en un conductor apropiado, un bastón, varita mágica, anillo, de algún tipo, con los encantamientos como un controlador mental para que tu voluntad forje el maná en el hechizo que quieras. Cuanto más poderoso sea el hechizo, más tiempo tomará atraer el maná circundante, almacenarlo en tu núcleo de maná, donde se condensa y purifica, y finalmente canaliza y libera. Debido a que conjurar implica ejercer maná enfocado en un hechizo particular, los conjuradores notarán que tienen una actitud especial de ciertos elementos, aire, agua, fuego, tierra, pero con el entrenamiento adecuado, pueden volverse adecuados en lo básico de todos los elementos. Los fundamentos del aumentador son: a diferencia de conjurar, se puede gastar mucho menos tiempo recolectando el maná circundante. El uso eficiente del aumento requiere velocidad y precisión en el uso del maná desde tu núcleo y menos del maná en la atmósfera. Aquí fue donde algo hizo clic en mí. Ser aumentador era muy cercano a usar ki, excepto que también podrías atraer maná de tu entorno. La razón por la que no había ningún tipo de conjurador en mi viejo mundo de la Tierra era porque no había maná en la atmósfera para extraer y crear un fenómeno. Por lo que ser una especie de conjurador solamente se podía lograr con la divinidad. Es por eso que junto con el aumento de tus capacidades físicas, que te volvías un ser de una dimensión completamente diferente, literalmente dejabas de ser humano. Para empezar, en mi antiguo mundo, los humanos siempre estuvieron siendo retenidos por algo llamado el tabú, que les fue impuesto por los dioses, o mejor dicho por un dios llamado Tathagata, para nunca vieran el máximo esplendor de sus capacidades. Pero había un par de excepciones a la regla, humanos únicos que no poseían tal tabú en su ADN, y por ende no estaban limitados. Primero estaban las legado principalmente de género femenino que nacían con una cantidad ridículamente alta de ki. Cecilia era un legado y recuerdo que me habían explicado que eran precisamente las legados, pero ese recuerdo no llegaba a mi mente, estaba entre las memorias a las que no podía acceder. Los segundos, eran las personas que nacían con una restricción celestial, aquello les permitía tener al límite y sobre este sus capacidades humanas, siendo capaces de exprimirlas al máximo. En pocas palabras, mejores reflejos e instintos, sentidos más desarrollados y una mejor fuerza y velocidad. Pero tenía una contra y era el no poder manejar el ki. Guts era una de las personas que tenía esta cualidad. Pero había una excepción a la regla, bueno, dos excepciones, mi hermano Grey y yo, quienes nacimos con una restricción celestial y fuimos capaces de utilizar ki. Por lo que si mi hermano hubiese ido conmigo durante mi viaje, seguramente también se hubiera convertido en un dios que alcanzara el séptimo día durante la metamorfosis.
Puede que mi hermano no haya tenido un ki tan grande como el mío, pero si tenía era un control impresionante sobre este, por lo que si hubiera sido capaz que lo consiguiera. Dejando todo eso atrás y recordándome que ya no servía de nada recordar aquello. Regrese al funcionamiento de la magia de este nuevo mundo, más específicamente, los aumentadores. Aumentar requiere una distribución adecuada de maná en diferentes partes del cuerpo, dependiendo de cómo el usuario lo vea conveniente. Si bien parece simple de un vistazo, aumentar requiere mucha información sobre el propio cuerpo del individuo. Ser capaz de utilizar los canales de maná de manera eficiente requiere años de práctica mental y física. Debido a que aumentar implica extraer maná en su forma más pura del núcleo de maná del usuario, no hay distinciones muy notables en un sentido elemental en una etapa temprana. Sin embargo, los aumentadores pueden controlar su maná más libremente, lo que resulta en formas de lucha muy diferentes a través del aumentador. El fenómeno llamado contragolpe ocurre en ambos tipos de practicantes. Para los aumentadores, ocurre por el agotamiento del núcleo de maná, causando un dolor corporal extremo, dependiendo de cuán intenso sea el daño al núcleo de maná. Para los conjuradores, el contragolpe ocurre por sobrellenado del núcleo de maná. Esto se debe al uso excesivo de hechizos más allá de la capacidad del practicante, o al uso de un hechizo demasiado poderoso para su núcleo de maná. Por lo que pude leer en los libros que he leído a lo largo de mi año de vida, el primer despertar de un mago ocurre entre su pubertad y al final de su adolescencia para los humanos. Por otra parte, los elfos no se consideran sorprendente que se despertaran tan pronto como a los 10 años. Aunque puede haber excepciones, como es mi padre quien despertó a la edad de 6 años, es por ello que es considerado un genio entre genios, por lo que, si el maná se basa en genética, se podría decir que estoy bendecido. Debido a las asombrosas similitudes entre el centro de ki de mi viejo mundo y el núcleo de maná en este mundo, me resultó difícil creer que necesitaras ser un adolescente para manipular el maná. En mi viejo mundo, los niños ya podían meditar y sentir el ki disperso dentro de sus cuerpos. Una vez que el ki migrara a un solo lugar, se formaría el centro de ki. Es por eso que me di cuenta de algo que rápidamente comprobé y es el hecho que hay varios fragmentos de maná flotando por mi cuerpo. Por lo cual me puse manos a la obra y en mis tiempos libres cuando no estaba comiendo, jugando o nadie me estaba vigilando, que solía ser cuando mis padres estaban durmiendo, me ponía a meditar y a través de eso empezaba a mover esos pequeños fragmentos de maná reuniéndolos cerca de mi plexo solar. Entiendo por qué les tomaría hasta la adolescencia formarla naturalmente, viendo cuán lento gravitan estos fragmentos hacia el centro del cuerpo. Es una ardua tarea para ambos, cuerpo y mente, y es por ello que he tardado mucho para mi gusto por culpa de las intervenciones que no me dejaban hacerlo tranquilamente. Aunque gracias a todo lo que había vivido en mi anterior vida y mi experiencia manipulando el ki normal y ki divino, esta tarea de mover los fragmentos de maná sucedió con relativa facilidad. Puede también que algo de mi genética haya ayudado a que me haya sido tan fácil, creo que en este caso mi experiencia durante la metamorfosis de Dios fue una gran ayuda. Pero aquí no sufrí nada de dolor, lo cual es un gran alivio. Algo que noté es que varios fragmentos de maná estaban inusualmente cercanos uno del otro, todos esos estando por la zona del plexo solar, como si estuviera por formarse un núcleo de maná de manera natural en poco tiempo. Es demasiado temprano, pensé mientras miraba por la ventana más cercana por la cual podía ver que el sol ni siquiera estaba asomando. Había estado rememorando todo esto en un intento de matar tiempo y de distraer mi mente para no pensar mucho en ese sueño que había tenido. Faltaban unas horas para que mis padres se levantaran, y decidí aprovechar ese tiempo debido a que no tenía sueño para poder continuar durmiendo. Me senté en mi cuna y empecé a meditar. Faltaban por mover unos pocos fragmentos de maná para poder terminar de formar mi núcleo. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en horas, el cielo se iluminó y poco a poco el sol fue saliendo por el horizonte. Mientras que yo me mantuve concentrado, faltaba tan poco, solo un poco más y estaría completado. Ya casi lo hago, pensé mientras sonreía levemente y empezaba a dar el máximo de mis capacidades mentales. Solo falta una pieza, continué en mi mente mientras movía el último fragmento de maná que faltaba para darle forma a mi núcleo de maná, cuando. Fin del capítulo 2. Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden dejar me gusta, y comentar si tienen alguna pregunta o sugerencia para la historia, y recuerden suscribirse para ayudar a crecer al canal. Acuerden que si, este video llega a la meta de me gusta que es 60
Subiré el próximo capítulo el mismo día que se alcance la meta como recompensa. Ahora recuerden que en la descripción están los links en las páginas donde encontrarán el manga y la novela traducida al español. Ahora sin nada más que decir, me despido. Adiós.